Desde la ventana de mi comedor, la bahía de Santa Clara atrapaba los últimos rayos del atardecer. Era la vista que había luchado años por preservar, el ancla que me sostenía cuando las tormentas familiares arreciaban. Esa noche preparé la mesa con mis propios platos de cerámica, pesados como para sentirse firmes en las manos, y serví un caldo de mariscos de la tiendita del Puerto Viejo que a Joaquín siempre le encantaba. Joaquín llegó primero, aún con un leve aroma a sal y redes tras su turno en el muelle. Luego apareció Valeria, con una sonrisa ensayada, sus tacones resonando contra el piso de madera como si cada paso gritara que tenía lugares mejores a donde ir. Detrás vinieron unos primos, y luego Marina, que se deslizó a la cocina para ayudarme a servir el caldo sin decir palabra. La cena empezó tranquila, con charlas que flotaban entre reparaciones de lanchas camaroneras y una exposición reciente en el Museo de Arte de Santa Clara. Valeria encantó a los amigos de Joaquín con anécdotas de sus clientes de marketing en la Ciudad de México. Aunque noté cómo cada historia giraba en torno a las apariencias y el estatus, nunca perdía la oportunidad de marcar la diferencia entre su mundo y el mío. Marina se inclinó hacia mí mientras me pasaba una canasta de pan. «Otra vez está insistiendo con Joaquín para que vendas esta casa», murmuró. Asentí. No era la primera vez. Los argumentos de Valeria siempre venían disfrazados de sentido común, cercanía a la capital. Mejores oportunidades, un nuevo comienzo. Pero en el fondo, sentía su deseo de despojarme del único terreno que aún reclamaba como mío. Intenté mantener el enfoque en la comida, en el ritmo familiar de servir y recoger. Pero Valeria tenía esa habilidad para cambiar el aire. Me corrigió cuando pronuncié mal el apellido de un invitado, con una risa afilada que atrajo todas las miradas. Joaquín pareció avergonzado, pero no intervino. Esteban, su primo, soltó una risita, ansioso por orbitar en su círculo. Sentí esa vieja inquietud despertar, la misma que meses atrás me llevó a instalar cámaras discretas en los pasillos y junto a la puerta del taller. Un robo en la colonia había sido excusa suficiente, pero en verdad, era también por la costumbre de Valeria de moverse por mi casa como si probara sus límites. Las velas se consumían y la charla se fragmentaba en pequeños murmullos. Podía sentir algo creciendo. Aunque aún no podía nombrarlo, la noche apenas comenzaba y ya se veían las primeras grietas. Una semana antes de la cena, Marina y yo nos encontramos en una cafetería en la calle del Mercado. Ella llegó directo de su seminario en la universidad, con libros apilados bajo el brazo, los ojos brillando con esa honestidad que siempre he confiado. Entre el zumbido de las máquinas de café y el tintineo de las tazas, bajó la voz. El trabajo de Valeria en la Ciudad de México no estaba firme. La empresa emergente en la que había puesto sus esperanzas ya había recortado personal, y Marina había escuchado su nombre en charlas sobre posibles despidos. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, y Valeria mantenía las apariencias con un ingreso tambaleante. Joaquín no lo ve, me dijo Marina. Ella esconde los estados de cuenta, lo pinta como si estuviera haciendo contactos, pero está mal, y sigue señalando tu casa como la solución. Sus palabras cayeron sobre mí como la neblina que sube del puerto. Sabía que Valeria tenía ambiciones, pero no me había dado cuenta de cuánto mi hogar se había convertido en su blanco. Decidí entonces que las cámaras se quedarían encendidas, sus lentes silenciosos como testigos, por si mi intuición sobre su inquietud resultaba cierta. De vuelta en la cena, cargaba con esos pensamientos. La actuación de Valeria se volvía más punzante con cada platillo. Reía fuerte con sus propias historias, pintaba imágenes de reuniones en rascacielos de la capital y comparaba todo con Santa Clara como si esta ciudad fuera pintoresca, pequeña, provinciana. Cuando pronuncié mal el nombre de un vino que un invitado trajo, ella aprovechó. «Es ron». «No ron», corrigió, con un tono dulce pero cortante. El cuarto se quedó en silencio por un instante. Luego, Esteban soltó una risita y dijo: «No te preocupes, tía Clara,
Yo tampoco lo sabría, pero su mirada hacia Valeria me dijo exactamente dónde había puesto su lealtad. Doblé mi servilleta en el regazo y dejé pasar el comentario. Aunque una certeza silenciosa crecía dentro de mí, la noche se estaba inclinando y necesitaría toda mi firmeza para enfrentar lo que venía. Acabábamos de recoger los platos cuando Valeria se excusó, diciendo que necesitaba un momento arriba. La charla en la mesa derivó en historias del puerto, el murmullo normal de una reunión familiar, pero minutos después, su voz cortó el aire como un relámpago. Estaba al pie de la escalera, los ojos abiertos de par en par, las manos en el pecho. Mis joyas, dijo jadeando, desaparecieron. El juego que me dejó mi abuela no está. Sus palabras cayeron como piedras en el cuarto. Joaquín se levantó a medias, confundido, pidiéndole que hablara más despacio. Valeria explicó en fragmentos rápidos. Casi ensayados había traído el estuche de terciopelo. Lo guardó en nuestro cuarto porque no quería arriesgarlo abajo. Ahora no estaba por ningún lado. Sentí todas las miradas girar, primero hacia ella, luego hacia mí. La insinuación flotaba, no dicha pero pesada. Esteban se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido por preocupación, y añadió leña al fuego. Vi ese estuche antes, en el pasillo de arriba. Tiene razón, estaba ahí. Los invitados murmuraron, como hace la gente cuando no sabe dónde posar su sospecha. Algunos parecían compasivos, otros cautelosos. Joaquín hacía preguntas, tratando de desenredar la lógica. Pero la historia de Valeria no dejaba espacio para dudas. Sus joyas habían desaparecido en mi casa, bajo mi techo. Ella giró ligeramente, su mirada barriendo el cuarto hasta posarse en mí. Quizá alguien que me guarda rencor pensó que no importaría, dijo suavemente, con justo el veneno necesario para dejar claro su mensaje. Mi rostro ardía, pero mantuve la voz firme. Le dije que seguro lo había extraviado, que podía estar en su bolso. Ella negó con la cabeza, fingiendo desesperación. No, sé lo que hice. Y si no aparece pronto, todos tendremos que aceptar algo muy desagradable. El silencio se estiró. Podía escuchar el tic-tac del radiador, el roce de una silla cuando alguien se movió incómodo. Sentí la humillación presionando mi piel, pero debajo, un hilo de calma corría firme. Ella quería verme alterada. No le daría eso. Joaquín intentó razonar, pero Valeria insistió, diciendo que la búsqueda debía empezar ya, y con los ojos fijos en mí, declaró que debía comenzar arriba. La insistencia de Valeria cortó el aire como vidrio. Dijo que la búsqueda debía empezar de inmediato, antes de que quien lo hizo tuviera chance de mover las joyas. Joaquín sugirió en voz baja que tal vez debían esperar, hablarlo en privado, pero la voz de Valeria se alzó sobre él. Si no buscamos ahora, la verdad se nos escapará, de mala gana. Joaquín la siguió escaleras arriba, con Esteban pisándole los talones. Yo me quedé sentada, las manos apretadas en el regazo. A mi alrededor, los invitados intercambiaban miradas inquietas, los murmullos creciendo en la penumbra del comedor. Los sonidos de arriba, puertas abriéndose, pasos cruzando el piso, resonaban como acusaciones propias. Los minutos se arrastraron hasta que los pasos de Joaquín volvieron a la escalera. Esteban bajó primero, con una expresión de preocupación ensayada, sosteniendo un pequeño estuche envuelto en una de mis servilletas. Valeria lo siguió. Triunfante y sin aliento, anunció que las joyas habían sido encontradas en el armario de mi taller, escondidas detrás de unos frascos de esmalte. Un frío agudo me recorrió. El taller era mi santuario, un espacio al que nadie entraba sin mi permiso. Escucharla describirlo como si hubiera descubierto el escondite de un ladrón me revolvió el estómago. Suspiros recorrieron el cuarto y sentí la humillación asentarse como plomo en mi pecho. Joaquín parecía desgarrado, el estuche en sus manos como si le quemara. Mamá, dijo suavemente, pero no pudo terminar. Valeria aprovechó el silencio.
No quería creerlo, dijo, girando hacia los invitados. Pero, ¿cómo más pudo pasar esto? Todos sabemos dónde lo encontraron. Estabilicé mi voz, recordándole que encontrar algo en un armario no probaba nada, salvo que alguien quiso que se viera ahí. Mis palabras eran tranquilas, pero el aguijón de la traición latía debajo. Valeria se llevó una mano a la sien, suspirando como si el peso de la responsabilidad la aplastara. No puedo ignorarlo. Tengo que llamar a la policía. Joaquín quedó atrapado entre nosotras. Su rostro marcado por el conflicto, extendió la mano hacia mí, luego hacia Valeria. Atrapado en un espacio imposible de lealtades divididas, el cuarto cayó en un silencio cuando Valeria tomó su teléfono, marcando con precisión deliberada, y me preparé para lo que seguiría. La voz de Valeria sonó clara como cristal cuando dio nuestra dirección al operador. Su tono ensayado en pánico. El cuarto quedó congelado. Todos esperando mi respuesta. Me mantuve quieta, conteniendo el temblor en mi pecho, y dije con claridad: tenemos cámaras. La casa graba los pasillos, las entradas y la puerta del taller. Si alguien quiere, la verdad está ahí. Joaquín se volvió hacia mí, sorprendido. Sabía de las cámaras, pero por su expresión supe que no había considerado cuán cruciales podían ser esos lentes silenciosos. Los ojos de Valeria se entrecerraron, y capté un destello de algo cercano al miedo antes de que lo cubriera con indignación. La espera por las sirenas pareció eterna. Los invitados se movían en sus asientos, susurrando en las esquinas. Una reunión familiar desmoronándose hilo por hilo. Cuando finalmente sonó el golpe en la puerta, el sonido fue lo bastante fuerte para callar todas las voces. La oficial Carmen Torres entró, seguida de su compañero, ambos uniformados, libretas listas. Se movía con la seguridad cortante de alguien que ha lidiado con más disputas domésticas de las que quisiera contar. Valeria dio un paso al frente, lanzándose a su historia, señalando el estuche que Joaquín aún sostenía. Me apuntó con el peso de una indignación ensayada. La oficial escuchó, su pluma rasgando el papel. Luego se volvió hacia mí. Me llamo Clara Méndez, dije con calma. Esta es mi casa. Esas cámaras que ve en el pasillo y la puerta del taller lo grabaron todo. Me gustaría que revisaran las grabaciones antes de sacar conclusiones. Valeria murmuró fuerte, lo suficiente para que los demás oyeran. ¿No es eso una violación de nuestra privacidad? La oficial Torres la miró, tranquila pero firme. No en su propia casa. Los pasillos y espacios compartidos son legales para grabar. Sentí el aire cambiar entonces. Una corriente sutil corriendo por el cuarto, por primera vez esa noche. El peso de la acusación ya no recaía solo en mí, flotaba, incierto, esperando que la prueba cayera donde correspondía. La oficial Torres me siguió al comedor, donde el monitor del sistema de cámaras descansaba en un aparador. Los invitados se apiñaron en la puerta, callados, el aire tenso por la inquietud. Joaquín colocó el estuche de las joyas con cuidado en la mesa, como si pudiera explotar. Valeria se quedó cerca de él, los ojos afilados, su mano rozando su brazo para causar efecto. Puse las grabaciones de la última media hora. El primer clip mostraba el pasillo de arriba. Valeria aparecía, con un chal ajustado sobre los hombros, el estuche de terciopelo visible en el borde, mientras pasaba rápido por el lente hacia mi cuarto. Un murmullo de voces se extendió por el cuarto. El siguiente clip la mostró bajando hacia el corredor del taller. Frenó justo antes de que el ángulo de la cámara se cortara, mirando sobre su hombro. Luego desapareció de la vista. Segundos después, reapareció con las manos vacías, alisándose el cabello antes de volver a la luz. Un tercer clip, desde la puerta exterior del taller, captó el leve crujido de la puerta abriéndose desde dentro, luego cerrándose. La marca de tiempo la ubicaba exactamente entre su bajada y su regreso. La voz de Valeria cortó los murmullos. Eso no prueba nada. Cualquiera pudo entrar ahí. Esteban aprovechó sus palabras, dando un paso al frente. Fui con ella, solo para asegurarme de que estuviera bien.
No vi nada raro. Su tono era cuidadoso, como ensayado. La oficial Torres repitió la secuencia, señalando las marcas de tiempo. Señor Vargas, la puerta se abrió solo una vez en ese lapso. Si hubiera estado con ella, también aparecería aquí. No está. Esteban titubeó, sus ojos volando hacia Valeria antes de retroceder, los labios apretados. Joaquín se acercó más a la pantalla, su rostro palideciendo mientras veía los movimientos de Valeria otra vez. El peso de la negación se levantó de mí y cayó sobre él. Susurró, más para sí mismo que para los demás. Ella lo llevó abajo. Valeria se volvió hacia él rápido, con la voz quebrada. Joaquín, sabes que yo nunca. Pero el silencio del cuarto respondió por él. Las grabaciones estaban ahí, innegables. Cada cuadro otro corte en la historia que ella había intentado tejer. La oficial Torres se enderezó, cerrando su libreta. Tenemos inconsistencias que deben aclararse. Los hombros de Joaquín se hundieron, la verdad asentándose en sus huesos. Y el cuarto pareció contener el aliento mientras todo lo que había defendido comenzaba a desmoronarse. El silencio tras las grabaciones fue más pesado que cualquier palabra. Sentí las miradas de todos los invitados girar, no hacia mí como antes, sino directamente hacia Valeria. El rostro de Joaquín estaba tenso, su mano temblando mientras se la pasaba por el cabello. Dime la verdad, dijo, con voz baja, pero cortante. ¿Por qué entraste al taller con las joyas? ¿Por qué las escondiste? La compostura de Valeria se rompió. Primero intentó reírse, llamándolo un malentendido, pero nadie en el cuarto le dio el respaldo que necesitaba. Esteban miró al suelo, sin querer seguirle el juego. Finalmente, sus palabras salieron, agudas y desesperadas. No entienden, dijo. Estoy hundida. El trabajo en la capital no es seguro. Las deudas, todo me está aplastando. Y mientras tanto, ella está aquí sentada en esta casa como si fuera intocable. Necesitaba algo. Joaquín, necesitaba que ella cediera algo para que pudiéramos avanzar. La confesión dejó al cuarto sin aliento. Joaquín la miró como si la viera por primera vez, la mandíbula apretada. Entonces incriminaste a mi madre. En nuestro aniversario, frente a todos, Valeria intentó tocar su brazo, pero él se apartó. El espectáculo que había planeado con tanto cuidado se volvió contra ella, despojándola de cualquier control. Me volví hacia la oficial Torres, mi voz firme. Quiero presentar una denuncia formal. Falso reporte, invasión, manipulación de propiedad. La oficial asintió, tomando notas rápido. La llevaremos para interrogarla esta noche. Las protestas de Valeria se volvieron agudas, insistiendo en que la malinterpretaron, que solo quería proteger su matrimonio, pero nadie en el cuarto le creía ya. Los invitados se movían, susurrando, algunos negando con la cabeza abiertamente. La dignidad que había intentado robarme se había ido. Pero no como ella esperaba, se quedó conmigo. Mientras ella quedaba expuesta ante todos, Joaquín se sentó pesadamente, enterrando el rostro en las manos. Toqué su hombro brevemente, no como consuelo, sino como muestra de solidaridad. La decisión era suya, pero la mía ya estaba tomada. Cuando la oficial Torres pidió a Valeria que saliera, el aire de la noche tragó su voz, y la puerta se cerró sobre el caos que ella había creado. 2 mañanas después, subí los escalones de piedra del Palacio de Justicia de Santa Clara, el aire fresco con un toque de sal del puerto. El abogado Raúl Mendoza me recibió en el vestíbulo, un hombre alto con una voz cortante que llevaba el filo del Puerto Viejo. Nos sentamos en una oficina estrecha, donde explicó el camino por delante. El fiscal decidiría los cargos exactos: falso reporte, daño criminal, tal vez más, pero mi papel era dar una declaración clara y pruebas sólidas. Le conté de las cámaras, del estuche hallado en el armario del taller, de la confesión de Valeria frente al cuarto que se derrumbó a su alrededor. Escuchó, anotando horas y nombres, su pluma firme. Tus pruebas son fuertes, dijo.
Pero los casos familiares como este cortan hondo. Prepárate para un proceso lento y para que los chismes viajen más rápido que los documentos. Joaquín llegó tarde, pálido y con los ojos hundidos. Se sentó frente a mí sin mirarme. Debía haberlo visto, dijo al fin, todas las pequeñas cosas que ignoré, sus gastos, su presión por esta casa. Lo dejé pasar porque era más fácil que pelear. Su voz se quebró en la última palabra. Marina entró poco después con una nota doblada. Nuestro vecino, don Pascual, le había dicho que vio a Valeria rondando la reja lateral días antes de la cena. Confirmaba que había estado planeando su trampa con antelación. Cuando llegó el momento de firmar la declaración oficial, mi mano no tembló. Se la entregué a Mendoza, sabiendo que el asunto ya estaba en marcha, afuera. La ciudad seguía su ritmo, y decidí que no dejaría que los chismes reclamaran las horas que ya eran mías. Una semana después, caminé por el malecón de Santa Clara. La bahía extendida frente a mí. Las gaviotas cortando el viento frío. El ritmo del agua contra la orilla me estabilizaba más que cualquier documento del juzgado o reporte policial. Había pasado años cargando el silencio en esta familia. Pero ahora la quietud se sentía distinta, ganada, no impuesta. Joaquín me encontró en el mirador donde el camino se curva hacia la colina. Sus hombros estaban caídos y cuando habló, su voz no tenía la confianza fácil que recordaba de sus años jóvenes. Mamá, no puedo deshacer lo que pasó, pero quiero intentar terapia contigo. Necesito entender cómo mantener nuestro lazo más fuerte que el ruido de los demás. Acepté, no porque borrara lo que Valeria había hecho, sino porque la petición de Joaquín se sentía como el primer paso libre que había dado en meses. Esa tarde, la oficial Torres llamó con una actualización. El fiscal había decidido presentar cargos menores por falso reporte y daño criminal. A Valeria le ofrecerían un acuerdo restitución por el daño, terapia obligatoria y una orden de no contacto con mi propiedad. Escuché en silencio. Luego dije a la oficial que aceptaría. No buscaba un espectáculo. Quería límites que significaran algo, reglas que resistieran cuando las palabras fallaran. Esa noche, al girar la llave en mi puerta, sentí la diferencia entre la rabia y la resolución. Una se quema rápido, la otra construye un muro en el que puedes apoyarte, y por primera vez en mucho tiempo, supe cuál estaba eligiendo. Para cuando la primavera llegó a la Colina del Sol, la nieve se había derretido en pequeños ríos por las banquetas, y las bugambilias fuera de mi casa empezaban a mostrar sus primeros brotes. El aire olía ligeramente a sal y tierra, como una promesa de renacimiento. Llegó la noticia del abogado Mendoza. Valeria había aceptado el acuerdo. Pagarían una restitución de 10,000 pesos. Se requería terapia. Y se firmó una orden de no contacto. No sentí triunfo, sino una quietud asentada. La casa no volvería a ser su escenario. Joaquín se mudó a un pequeño departamento cerca del Parque de las Acacias. Visitaba a menudo, no con grandes gestos, sino con pequeñas muestras de cuidado, arreglando una bisagra floja, cargando las compras, sentándose a mi lado sin necesidad de llenar el silencio. La confianza no regresó de golpe, pero como el deshielo, llegó gota a gota hasta que el suelo se sintió firme otra vez. Reabrí mi taller de cerámica, los estantes llenos de platos y jarras esperando esmalte. Los estudiantes volvieron, su charla llenando el cuarto trasero. Ahora mantenía las puertas cerradas durante las reuniones, no por miedo, sino por respeto al espacio que había luchado por proteger. En la mesa de la entrada, coloqué un nuevo plato que había cosido una pieza de cobalto profundo, con bordes que atrapaban la luz. Era tanto decoración como marca, un recordatorio de lo que la casa había soportado y lo que se había negado a soltar. Cada noche giraba la llave en la puerta principal, no con temor, sino con una resolución tranquila. Las paredes habían sido testigos de acusaciones y vergüenza, pero también habían sostenido la verdad el tiempo suficiente para que se viera. Y en ese balance, entendí lo que la casa siempre guardaría: